Rubén Castillo Roner. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, Flor, Gonzalo, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Gracias a Dios, bien aquí, trabajando con el profesor todavía. Oiga, don Rubén Castillo Roner, hubo un fallo de la Corte sobre Acodeco y por razones obvias eso nos interesa a todos y debo entender que usted domina el tema, por eso lo hemos invitado. Cuéntenos de qué trata. Bueno, primeramente, gracias por la entrevista, profesor. Hago un poco de historia cronológica del tema para caer exclusivamente en el fallo. A mediados de 2019, un colegio particular que representamos procedió en el uso de sus facultades como agente económico a hacer un aumento o a notificar a los padres de familia un aumento de costos en temas de matrícula y anualidad, siguiendo el procedimiento que está establecido para ese trámite, que es un decreto ejecutivo. Eso fue entre los meses de abril y mayo 2019 y luego entre septiembre y octubre del mismo año 2019 nosotros recibimos con sorpresa la notificación de que Acodeco unilateralmente, invocando normas de la Ley de Protección al Consumidor, le ordenó al colegio suspender el aumento. Eso conllevó a que nosotros junto al colegio presentáramos una demanda contenciosa administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y ha derivado en este precedente judicial importante y ha ratificado que ninguna institución ni Acodeco se puede meter o entrometer en la fijación de precios de un agente económico, producto que sería un control de precios casi que directo. Quedó ratificado que Acodeco no tiene ninguna injerencia ni competencia en este tema de aumentos de precio de colegios y quedó claro que la excusa de Acodeco para suspender el aumento de nuestra representada era completamente nula e ilegal, porque ellos estaban escudando en el que el colegio no había sustentado técnicamente, cosa que no era cierta. Nosotros le explicamos en su momento a todos los padres de familia del colegio que el motivo basal del aumento era producto de un aumento salarial que había que ahorrarle a los profesores de tiempo completo, sumado a todas las inversiones que conlleva una operación de un colegio particular. Eso es básicamente el precedente importante que hemos tenido y que obviamente cambia el paradigma de interpretación ante las Cortes panameñas. Sin duda alguna, don Rubén Castillo, es un temazo. Porque aquí, a ver, olvidémonos por un segundo nada más, por un segundo el tema de la pandemia, que obviamente la pandemia nos obligó a un antes y un después. Lamentablemente hay padres de familia en el sector de las escuelas particulares que son como felices chocando permanentemente con la escuela. Habría que decir también que hay otros que lo hacen, pero lo hacen de manera transparente y objetiva. Pero hay otros que les gusta la política de la jodedera. Se oponen a todo. Entonces uno dice, oye, pero ven acá. Tú no estás obligado a tener tu hijo en esta escuela particular. Hay tantas otras escuelas. Bueno, un buen día se aparece Acodeco y dice, no, espérate. Usted no puede aumentarse a lo que le da la gana. Tiene que haber un trámite. Y empezó esa rueda a rodar. Y como nos acaba de explicar Rubén Castillo, en efecto, cuando se dio el irresponsable aumento de los $900 en 3 partidas de 300, nadie advirtió que por una serie de acuerdos de huelga en el pasado, cada dólar que se aumenta a los educadores en el sector público, hay que aumentarlo en el sector privado. En el sector público, ¿dónde sale la plata? De los impuestos que pagamos todos aquí, los que aquí vivimos. En el sector privado, ¿dónde sale la plata? De la mensualidad que pagan y la mensualidad de la matrícula que pagan los padres de familia. Así que de algún cuero tenía que salir para esa correa. Y nadie más que del padre de familia. Y esto fue, yo me acuerdo perfectamente bien, que de hecho creo que yo todavía estaba en el sistema. Oye, entonces las escuelas particulares, bueno, resulta que por lo que le estoy entendiendo a Rubén Castillo, hubo una escuela que fue a aumentar
Y a Codeco le dijo que no podía. Así fue, no puede. Así mismo fue. Ellos ilegalmente, a mi juicio, emitieron una resolución que suspendía el aumento. A ver, y quiero clarificar algo. Dos cosas. Primero, nosotros reconocemos la competencia de Codeco, pero para temas estrictamente contractuales y de servicios convenidos. Es decir, si yo pacto con un padre, yo colegio, pacto con un padre de familia, oye, voy a cobrar por una piscina y resulta que no tengo la piscina, estoy cobrando un servicio no convenido y pudiese hacer nula esa cláusula contractual. Pero esto era un tema intrínsecamente administrativo y la mayor consecuencia, profesor, es que el decreto que reglamenta el procedimiento de este tema de aumento de costos no menciona a Codeco. La Corte ha esclarecido que ni siquiera el Ministerio de Educación tampoco puede meterse a suspender el aumento. Y el Ministerio de Educación es el ente que coordina. Y este decreto es exclusivamente para que el padre de familia tenga el suficiente tiempo de antelación para determinar si su acudido puede o no continuar en el colegio, que son 6 meses. En este caso, el colegio lo hizo con casi 7 meses de antelación al próximo periodo de matrícula. Y como usted bien dijo, esto ha sido una montaña rusa de sentimientos porque esto fue en el 2019, luego el colegio fue afectado por la pandemia. Usted sabrá la crisis que hay de los colegios particulares de esa migración de mucha gente que lastimosamente no puede dejar a sus hijos en los colegios particulares. Y hasta ahora, casi 4 años después, hemos podido obtener este precedente. Y también quiero agregar algo. Todavía queda pendiente, porque aparte de esta demanda ante la Corte, Codeco demandó al colegio de igual forma ante los juzgados civiles de protección al consumidor. Ya nosotros también obtuvimos un fallo a favor del colegio. Sin embargo, queda pendiente el trámite de apelación, porque Codeco presentó este recurso y no se ha surtido. Pero ya con este fallo de la máxima corporación de justicia es de verdad que para mí sería increíble si se insiste en afectar al colegio. Ahora, sí, Gonzalo, diga. No, es que hay algo que yo no termino de entender, profesor, si hay alguna ley que regula el monto que un padre tiene que pagar en una escuela particular. Muy buena pregunta. A ver, no existe una ley que regule ese tema. Lo que existe es un procedimiento para notificar el aumento. Y como digo, Gonzalo, este fallo ratifica que nadie se puede meter en tu negocio a decirte tú no puedes subir el precio o qué tipo de documentación tienes que demostrar para proceder a subir el precio, porque en cierta forma la Codeco mencionaba en sus demandas que el colegio tuvo que haber mostrado una mejor sustentación, que prácticamente significa abrir los libros de contabilidad. Y eso sería una cosa completamente fuera de contexto, porque entonces abrimos la puerta a que tú tengas un negocio y mañana una institución te diga no puedes subir los precios porque tienes que mostrar toda esta documentación al consumidor. Entonces ya quedamos en una coadministración entre el consumidor y el agente económico. Claro, es que eso es lo que llama la atención. A ver, es muy difícil hablar de este tema porque hay quienes dicen que la educación no puede ser un negocio. No obstante, una escuela particular tiene obligaciones que pagar, tiene deudas que cancelar y necesita plata para poder trabajar y funcionar. Y la inflación obviamente también afecta a las escuelas particulares. Ahora, profesor, lo que yo no termino de entender es que si alguien no tiene la capacidad de pagar lo que cuesta una escuela particular, pues lamentablemente se tiene que ir a otra. Lamentablemente es así. Lamentablemente. O una más económica o al sistema oficial. Se ha tratado de tergiversar esto y invocar el derecho a educación, pero es que el derecho a educación lo ofrece el Estado. Es más, yo pienso que a veces también en los políticos del patio, yo creo que tienen una confusión porque le achacan este problema educativo a los colegios particulares. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de los estudiantes no están en el sector particular, están en el sector público. Ahí está el gran problema. Entonces, este tipo de acciones por parte de autoridades definitivamente vienen afectando a los colegios particulares, no solo a este. Hay no menos de 5 o 6 demandas sobre este tema, inclusive en los últimos recursos que había interpuesto la Codeco casi que obligan a los colegios a realizar descuentos
por temas de pandemia y al final, si los colegios, un colegio que tiene un grupo de estudiantes tiene gastos, paga planilla, paga luz eléctrica, paga el mantenimiento del plantel. Entonces, o sea, no es fácil. Esto es un tema que es muy importante y no podíamos dejar que se sentaran malos precedentes y hoy de verdad que sentimos que se ha hecho justicia y de ahora en adelante esperemos que la Codeco recapitule en sus decisiones. Pero Rubén, este fallo, por otro lado, también ratifica el hecho cierto que aquí estamos en presencia de una relación privada. Correcto. Entre particulares. Así es. Y también ratifica el hecho, un poco lo que decía Gonzalo, un poco crudo, pero real, es el derecho a escoger. Tú pagas $10 en esta escuela y ya no puedes, tienes la capacidad para $10, bueno, busca una de 5 o busca el sector público. Y entonces aquí aflora otro debate. ¿Por qué ha crecido tanto la escuela particular en Panamá? Porque muchos padres de familia, para muchos padres de familia, su primera opción es la escuela particular, cuando debiera ser la escuela pública. Pero ¿por qué no es la primera opción la escuela pública? Porque hay la percepción o la realidad de que el sistema no está funcionando adecuadamente y no están preparando bien a los muchachos. Entonces la gente cree que yéndose a la escuela particular donde paga, van a recibir una mejor educación. Y digo creen porque el hecho de que tú pagues no es una garantía de que sea buena la escuela. Cuidado, ¿eh? Ni el hecho de que sea carísima significa que la escuela sea buena. Como también es falso decir que porque la escuela es pública es mala. También eso es una afirmación falsa. Pero es que el verdadero tema es cómo está la calidad de educación pública del país. Y la necesidad de debatir sobre el tema y elevar el nivel para que sea la primera opción del padre de familia. Yo creo, profesor, que al final, como mencionaba, se ha tergiversado el concepto. O sea, la mayoría de los estudiantes no están en el sector particular. Y al final, mire, esto es cuando sucedió esto, yo te lo puedo hablar con conocimiento de causa. El colegio pensó hasta, será necesario seguir operando el colegio porque si no me dejan aumentar los precios, entonces esta operación, pese a que no es con fines de lucro, porque es un colegio católico, no deja de ser rentable. Entonces, definitivamente, no podemos descuidar que el problema está en el sector público y no necesariamente en el sector particular. Yo me atrevería a decir que si el sector público la educación fuera fuerte, no existiera tantos colegios particulares. Es más, los colegios particulares han ayudado al sector público a no desbordarse por la falta de capacidad, no solo de recursos económicos, humanos, sino también por el recurso académico, que sabemos que no tiene una crisis de hace muchos años y que ningún gobierno se ha atrevido a intentar solucionar. Oiga, Flor, usted sabe cuando yo fui presidente del Club de Padres de Familia del Colegio La Salle. ¿Y sabe quién me sentó en el banquillo de Acodeco? ¿Quién? Mi amigo Pedro Meilán. Ah, sí. Me sentó en el banquillo. Digo, pero Pedro, ¿tú qué se metió en esta discusión? Esa discusión no es Acodeco. ¿Por qué? Porque en la Junta Directiva de los Padres de Familia decidimos hacer una actividad, una rifa de un carro y otros premios más. Y entonces, cuando enviamos la circular a las familias, decíamos, usted tiene de tal fecha a tal fecha para devolver todos los boletos o los que no venda, de tal fecha a tal fecha. Después de tal fecha, usted tiene que pagar los boletos. O sea, la comunicación estaba. De tal fecha a tal fecha, devuélvalo. O sea, usted podía recibir la libreta hoy y devolverla mañana si quería. Pero si te quedabas con la libreta después de determinada fecha, ya tenías que pagarla. Fueron unos padres de familia Codeco. Y allá el Pedro Meilán me sentó en el banquillo. Pedro, ¿tú qué se metió en esta discusión? No, que es que aquí han venido y tú no puedes hacer eso. Pero esto es una discusión de particulares. ¿Qué hace Codeco metido en esta discusión? Mira, aquí está el documento que se le envió a los padres de familia. Ah, que no lo leyeron, que el hijo no se lo entregó. Bueno, hasta allá no pudo yo llegar. Y después se armó la corredera, porque cuando venían a matricular a los chiquillos, a las chiquillas del año siguiente, si no habías pagado la rifa, no había matrícula. Ah, ya la peste, vuelta y traba para donde Codeco. Y yo seguía, yo que no soy abogado, yo decía, pero ¿qué tiene que ver esta relación? Es una relación entre particulares.
Es que eso, mire, eso siempre ha sido nuestra tesis legal en estos procesos. Nosotros decimos, yo no lo, es más, mire esta situación. Cuando el colegio hizo el procedimiento correcto del decreto que reglamenta el aumento de costos, el Ministerio de Educación, que estaba presente durante todo el proceso, certificó colegio tal, cumplió a cabalidad con el procedimiento. Aún así, la Codeco decidió afectar el aumento. Es más, en su momento, a nosotros nos dijeron, esa certificación no sirve de nada, nosotros igual podemos demandar. Y una de las cosas que también avaló la Corte fue, ¿cómo es posible que la autoridad que coordina el proceso certificó que se cumplió a cabalidad y un ente que no tiene nada que ver con este tema afecta el aumento del agente económico? Entonces, el problema es que esas actuaciones han sido históricamente avaladas por los tribunales de comercio, porque sinceramente ellos no, la mayoría de los fallos de Acudeco estaban circunscritos al tema de protección al consumidor, pero nunca se había analizado desde la óptica de libre empresa, estricta legalidad, debido proceso, que fue lo que esta vez, ahora sí, la Sala Tercera de la Corte hizo. O sea, ninguna autoridad que no tenga competencia se puede meter a hacer algo para lo cual legalmente no está habilitado. Y eso es algo para, como digo, o sea, de ahora en adelante Acudeco tiene que replantearse. Y le voy a decir algo, si Acudeco o cualquier autoridad siente que los procedimientos de aumento no son correctos, bueno, sentémonos todos a ver cuál es cómo se mejora la norma, pero si no hay una nueva norma, cumplamos la que está vigente. En la que está vigente, Acudeco no tiene ninguna injerencia en este tema específico. Y es como mencionaba, nosotros reconocemos la competencia de Acudeco para temas concretamente contractuales, como si el día de mañana usted compra algún artículo y no le quieren honrar cualquier tipo de garantía, ahí Acudeco tiene algún tipo de competencia, pero no en un tema de fijación de precios. Es más, el fallo menciona, si nosotros abrimos el espacio a que una institución tenga injerencia, entonces el día de mañana, arrendadora de carros, va a subir el precio, bueno, no lo puede subir. A hospitales, va a subir el precio, no lo puede subir. Radio, va a subir el precio de las pautas, no lo puede subir. Entonces, para nosotros Pero, Rubén, definitivamente es un tema muy importante. ¿cómo la Codeco mide? O sea, ¿cuál es el estudio científico? Porque esto es un tema de ciencia. Sí. Que tiene la Codeco para saber cuánto debe cobrar una escuela particular. Ninguna información. Es que ese es el problema. Ellos no son parte de este proceso. Entonces, al no ser parte de este proceso, no me pudiesen decir si cumplí o no, porque nunca estuvieron pendientes, ni nunca estuvieron presentes en estas reuniones de coordinación donde se notificó. Es más, en estas reuniones se estableció con todos los padres de familia, en este caso en concreto, que se mostró, había un decreto ejecutivo que mandata un aumento salarial y se les explicó, señores, los profesores, el salario de los profesores a tiempo completo del sector público impactan en el sector particular porque hay una norma del Código de Trabajo que establece que el salario en el sector particular no puede ser inferior al del sector público. Segundo, se mostraron las corridas contables que mostraban el impacto en las finanzas del colegio de estos aumento que el colegio ya había asumido el primero, pero ya decían, los otros dos que siguen no los puedo asumir. Y aún así el colegio, el Acodeco dijo, esto no es de información suficiente. Entonces ellos hacían una interpretación que nada tenía que ver, decían, bueno, es que eso no es suficiente, usted tiene que hacer un estudio, una sustentación técnica, y esto no está definido en el decreto que regula el procedimiento de aumento. Por ende, no tenía forma de probar algo para lo cual no están capacitados para hacer. Ahora, Rubén, el aumento había quedado suspendido por Acodeco. ¿Qué pasa ahora con este fallo? ¿Es retroactivo? Bueno, nosotros estamos todavía analizando el efecto del fallo. Este fallo es del 27 de enero y se notificó mediante dicto esta semana el 30. Es una posibilidad a mi juicio, eso tendríamos que hablarlo ya con el colegio, que al
a declararse nula por ilegal la resolución que suspende el aumento, el colegio pudiese hacia adelante notificar este aumento. Y quiero también clarificar algo. En un medio escrito se habló de un aumento de $400 anuales. Yo creo que el periodista que hizo ese escrito se confundió con el aumento salarial de los profesores, que como dijo el profesor Cabrera, son 300 y 300, siendo un total de 900. Pero mira, yo diría que tenemos que tomar esto con prudencia por dos cosas. Primero, analizar el fondo del fallo de forma correcta, y segundo, que el otro proceso civil en el cual el colegio también obtuvo un resultado favorable en primera instancia no ha terminado. Entonces, yo manejaría esto con prudencia y trataría de esperar a que ese proceso culmine para poder pensar qué procede si el colegio va a realizar el aumento o no. Bueno, quedaría por conocer esa otra parte, don Rubén Castillo. A ver si nos enteramos en su momento. Claro que sí. Oiga, una curiosidad, nada más curiosidad. Ese tema de las donaciones que piden algunas escuelas para poder ingresar a los estudiantes, tampoco Acodeco tiene ninguna competencia en ese sentido. Bueno, a mi juicio no, eso también es un tema privado. Y al final nadie obliga a nadie a dar una donación. Claro. Entonces, no he conocido un pronunciamiento judicial sobre ese tema, pero desde mi perspectiva es un tema privado. O sea, si un colegio dice, oye, donde vamos contrario censo, Rubén, a la pregunta de Flor. Una escuela que cuando pagas la matrícula o la mensualidad te dicen el precio va incluido laboratorio y la escuela no tiene laboratorio. ahí sí hay un tema de protección al consumidor porque estoy cobrando un servicio que no estoy ofreciendo. Y ahí sí la Codeco tiene la competencia de protección al consumidor. Eso nosotros nunca lo hemos negado. O sea, es que no tiene sentido que usted pacte un servicio, está pagando, pero no le ofrecen el servicio. O sea, habría un tema de abuso e ilegalidad en ese contrato. Y eso sí es importante porque así como hay escuelas particulares escrupulosas, las hay inescrupulosas. Las hay. Totalmente. Eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Don Rubén Castillo Roner, muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos, que estén muy bien. Amable, que estés bien. Hasta luego, gracias.